Yo de verdad quiero que hoy día le demos un tremendo aplauso para dar la bienvenida a don Antonio Lascano. Bienvenido, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo quisiera comenzar agradeciendo la hospitalidad de los organizadores del Congreso Futuro, de los amigos y colegas de Atacama, y decir que mi presencia aquí en realidad obedece a dos puntos que son centrales. Uno, la vocación de hacer de la cultura, de la ciencia, un patrimonio común, en primer lugar, que eso es ciertamente una labor del Congreso Futuro, de los colegas de Atacama, pero también obedece a algo más profundo que a veces nos olvidamos, y es el extraordinario sentido de identidad cultural que tenemos todos los latinoamericanos. Cualquier persona de México o de cualquier otro país de Latinoamérica que viene a Chile se encuentra en casa, y como todos ustedes saben, cualquier colega, cualquier visitante que viene de estas regiones hacia el norte del continente también está en su casa. Y me temo que una reprimenda que nos debemos hacer todos es que no hemos sabido aprovechar este enorme sentido de identidad cultural, social, histórica, para promover más intercambios académicos, científicos, sociales entre todos nosotros. Cuando me invitaron a platicar hoy en día con ustedes sobre el origen de la vida, acepté de inmediato con mucho gusto, porque en realidad el tema central del Congreso Futuro es precisamente la evolución. Y la teoría de la evolución o la visión evolutiva es una de las más grandes aportaciones, no solo científicas, sino también filosóficas, que se hacen en el siglo XIX. Estamos acostumbrados, cuando hablamos del origen y la evolución de cualquier evento, a pensar en Charles Darwin y el origen de las especies, pero en realidad Darwin representa la culminación de un movimiento filosófico, de un movimiento cultural que arranca desde finales del siglo XVIII con Kant, continúa en el siglo XIX con pensadores como Spencer, como Malthus, como Lamarck, como Marx, como Engels, y Darwin representa en muchos sentidos la culminación de esta tendencia para ver el universo como algo en cambio constante. Perdón. Quisiera decir que ustedes son muy afortunados, porque fueron visitados por Darwin en el siglo XIX, claramente tomó inspiración de los fenómenos naturales que estaba observando aquí para desarrollar su teoría, y aunque Darwin nunca llegó a México, sus ideas y sus libros muy pronto arribaron, y arribaron en un buen momento de la historia de México, en donde los liberales habían triunfado sobre un sector muy conservador de la sociedad mexicana, se empezaron a propagar sus ideas, y como ocurrió en toda Latinoamérica, la idea del darwinismo arraigó de una manera muy profunda. Darwin no solamente llegó desde Inglaterra, gracias a sus visitas al continente al continente americano, no solamente llegó a México, no solamente llegó a Argentina, a Brasil, a muchos otros países de nuestro continente, sino que también llegó a Europa muy rápidamente, y en particular llegó al Imperio Ruso. Y en el Imperio Ruso sus ideas cobraron una importancia excepcional cuando un joven de apenas 26 años publicó hace exactamente 100 años el primer libro moderno sobre el origen de la vida. Ese joven se llamaba Alexander Ivanovich Oparin, era apenas un estudiante que acababa de terminar la universidad, y Oparin, yendo a contracorriente de lo que todos pensaban, decidió ver el origen de la vida como un problema que no se podía restringir a una sola disciplina, sino que, en realidad tenía que relacionarse con la evolución del planeta misma.
En un movimiento extraordinariamente radical desde el punto de vista científico, Oparin decidió no solamente ver lo que estaba pasando en biología, no solamente lo que estaba pasando con las células, sino que se asomó un poco de puntillas a ver lo que decían los astrónomos, los geólogos, los químicos de la época, y llegó a la conclusión que el planeta temprano en realidad tenía una atmósfera sin oxígeno. Una atmósfera sin oxígeno permite la síntesis y la acumulación de los compuestos orgánicos. Todos ustedes saben que si en la mañana cortan un plátano, cortan una papa, patata creo que le dicen aquí, rápidamente se empieza a oscurecer, se está oxidando, y si no había oxígeno, esto permitía que los compuestos orgánicos que se habían formado se acumularan. Y luego, en un golpe realmente maestro que va más allá del reduccionismo que a veces afecta a la biología, Oparin, basado en Darwin, llegó a la conclusión que las primeras formas de vida no podían descender de una sola molécula, que no había una sola molécula viva, sino que en realidad la vida era el resultado de la interacción de muchas moléculas. Propuso, por lo tanto, lo que hoy en día llamamos sistemas precelulares, geles o gotitas con moléculas orgánicas, de compuestos orgánicos, y de allí, dijo él, surgieron las primeras bacterias que eran heterótrofas, es decir, no podían sintetizar sus propios alimentos y que además eran anaerobias porque habían surgido, no lo olvidemos, en un medio donde no había oxígeno. Una de las ideas centrales de Oparin es que la vida fue precedida por la formación de moléculas orgánicas, de compuestos orgánicos. Y hoy en día en realidad sabemos que estos compuestos, estas moléculas, incluso precedieron a la aparición de la vida. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Las formas de vida más antiguas que vemos en el registro fósil, más antiguas ciertamente que lo que vemos aquí en Atacama, tienen unos 3.400, 3.500 millones de años, lo que significa que la vida tiene que haber aparecido en ese periodo en el que la Tierra era un planeta muy joven. Es decir, el origen de la vida está ligado con la evolución astronómica temprana de la Tierra. Y aquí los astrónomos nos afirman de manera muy categórica cómo la Tierra, al igual que el resto del sistema solar, al igual que otros sistemas planetarios, se forma gracias a la condensación de nubes de material interestelar que dan origen a un disco. Este disco empieza a girar cada vez más rápidamente. Esto permite la acumulación, las colisiones de cuerpos que van creciendo en masa, y el resultado va a ser la formación, en el caso de nuestro sistema solar, de un planeta que en un principio fue muy caliente y estuvo sujeto a un bombardeo muy intenso de cometas, meteoritos y asteroides. Sabemos, gracias a los astrónomos, que de hecho las moléculas orgánicas se formaron antes incluso que el propio sistema solar. Aquí ven ustedes algunas de las moléculas que descubrimos gracias a radiotelescopios como los que tienen ustedes aquí en Chile, gracias a estos observatorios espléndidos, y se dan cuenta que en este listado de algunas de las moléculas interestelares hay muchas que tienen cuando menos un átomo de carbono y enlaces covalentes. Eso es lo que llamamos compuestos orgánicos. No sabemos qué tantas de estas moléculas puedan haber sobrevivido a la formación de la nube de donde se surgió eventualmente la Tierra. No sabemos qué tantas moléculas heredamos del medio interestelar, pero claramente lo que esto me está diciendo es que uno de los prerequisitos para que aparezca la vida antecede con mucho la historia del sistema planetario mismo. Lo que sí podemos hacer es estudiar lo que antes eran una especie de regalos del cielo, que son los meteoritos. Aquí en Atacama ustedes saben que no solamente tenemos ese extraordinario patrimonio fósil, sino que es muy fácil ir recogiendo meteoritos como quien recoge manzanas en una huerta. Son perfectamente visibles. Y cuando uno analiza un tipo de meteoritos que son ricos en carbono, que llamamos condritas carbonosas o carbonáceas, lo que uno puede hacer es un análisis químico y se da cuenta que hay una enorme cantidad de una molécula o moléculas que no podemos caracterizar, que llamamos querógeno, que es lo mismo al asfalto, chapopote lo llamamos los mexicanos, es una palabra de origen azteca, con el cual asfaltamos las calles.
Es muy difícil de analizar químicamente, pero ven ustedes cómo encontramos en meteoritos como el Murchison, que se formó hace 4.600 millones de años, encontramos ácidos dicarboxílicos, aminoácidos, amidas, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, encontramos purinas y encontramos pirimidinas, que son los componentes de los ácidos nucleicos. Se oye muy espectacular decir que uno analiza químicamente un meteorito, pero cuando ustedes van a un laboratorio clínico para que vean la cantidad de colesterol, que es algo que tendemos a acumular todos los latinoamericanos en la sangre, para que veamos la cantidad de colesterol o la cantidad de azúcar que tenemos, exactamente los mismos métodos químicos que utiliza una química analítica en un laboratorio clínico son los que aplicamos para estudiar un meteorito. Esto nos habla de la universalidad de las leyes químicas, lo cual incidentalmente, filosóficamente, es muy importante. Y estos compuestos orgánicos en meteoritos lo que me están diciendo es que antes de que se formara la Tierra, antes de que apareciera la vida en nuestro planeta, ya había la formación de compuestos químicos como los que vemos en nuestras proteínas, en nuestros ácidos nucleicos y en nuestras membranas. Durante mucho tiempo, quienes hemos trabajado en meteoritos, en análisis de este tipo de cuerpos, dependíamos de lo que nos llegaba del cielo, literalmente. Pero a veces es bueno independizarse cultural, intelectual y prácticamente de lo que el cielo nos da. Y de hecho ahora lo que hacemos es, en lugar de esperar a que caigan meteoritos, vamos a los cuerpos menores del sistema solar, sin ninguna dificultad. Desde el 2023, un poco perdido por las noticias de la pandemia, los colegas japoneses lograron llegar a Ryugu, un asteroide en una misión que se llama Hayabusa, es el asteroide que ven ustedes del lado izquierdo de la pantalla, y recientemente la NASA tuvo un éxito espectacular cuando también llegó a otro asteroide, el Bennu, y se trajeron pedazos de los meteoritos a la Tierra para que los analicemos aquí químicamente. Ya no necesito esperar un regalo del cielo, sino que puedo ir al cielo mismo y tratar de tomar muestras de estos lugares. Y cuando se hace eso, los resultados, y estos son parciales, del análisis de estos meteoritos, nos muestra que hay una serie de aminoácidos, algunos que rara vez encontramos en los seres vivos, como el ácido betaminoisobutírico, está el uracilo, que es un componente del RNA, está la niacina, que es una vitamina, de manera que se dan ustedes cuenta que la gama de bioquímica que vemos en los asteroides me puede permitir hablar ahora con toda justicia de bioquímica extraterrestre, sin estar insinuando para nada que haya aparecido la vida en estos cuerpos. ¿Cómo sabemos que estos objetos tuvieron una importancia no solo comparativa, sino también directa en la aparición de la vida en la Tierra? Bueno, algo que a veces no nos percatamos es el hecho de que uno de los resultados más espectaculares de todas las misiones espaciales es la demostración de que cuando el planeta era muy joven sufrió un proceso muy intenso de colisiones como las que acabaron con los dinosaurios, por ejemplo, pero mucho antes de que esto ocurriera, al estarse formando los cuerpos menores o los cuerpos mayores, como la Tierra, como la Luna, como Júpiter, como algunas de las lunas de los planetas exteriores, ven ustedes la enorme cantidad de cráteres que nos hablan de un pasado colisional. Esto significa que los planetas se formaron de cuerpos, como ya mencioné, asteroides, meteoritos, cometas, ricos en compuestos orgánicos. Ahora, nos gustaría tener un pedazo de la Tierra primitiva para analizarlo y poder hacer un análisis equivalente, pero en realidad, ustedes saben, los chilenos, los mexicanos, no necesitan que nos cuenten que el planeta es geológicamente muy activo, porque las evidencias las tenemos en el vulcanismo o en los terremotos. Los terremotos que ustedes y nosotros padecemos son una evidencia muy directa de la actividad tectónica, de la actividad geológica tan fuerte que hay en nuestro planeta. Y el problema de esta actividad es que borra las huellas del pasado. Cuando tenemos tectónica de placas, cuando tenemos erosión eólica, cuando tenemos temblores, cuando tenemos vulcanismo, estamos perdiendo las rocas más viejas del planeta y por lo tanto estamos perdiendo el registro de lo que pasó en su historia temprana.
Esto no detiene a los científicos. En 1952, Harold Urey, que era un personaje absolutamente extraordinario, un químico estadounidense que había ganado el premio Nobel por su descubrimiento del deuterio, un isótopo del hidrógeno, se puso a ver cuál podría ser la atmósfera de la Tierra primitiva y lo que hizo fue usar un argumento de una elegancia y de una simpleza maravillosa. Y el argumento era, si la Tierra se forma con el resto del sistema solar de una nube de material interestelar, la idea que Kant, el filósofo alemán, había sugerido desde finales del siglo XVIII, entonces la composición de la Tierra primitiva, la composición de la nebulosa solar, tiene que reflejar la composición del universo. Y el elemento con mucho más abundante en el universo es el hidrógeno, y entonces Harold Urey calculó cuál sería la reacción del hidrógeno con los demás elementos de la Tierra primitiva y llegó a la conclusión de que el carbono estaría como metano, el nitrógeno como amoníaco, el oxígeno como agua, el azufre como ácido sulfídrico y que habría en general muy poco CO2. Harold Urey se había retirado a la Universidad de Chicago, él había participado en el proyecto Manhattan, se quedó horrorizado de los resultados de la bomba atómica y decidió alejarse lo más que pudo de ciencia que tuviera que ver con aspectos bélicos. Se convierte en un profesor distinguidísimo en la Universidad de Chicago. En 1952 publica sus resultados en los Proceedings de la National Academy of Sciences y dio un seminario en la universidad en el departamento de química al cual asistieron dos jovencitos y los dos me contaron, ya no tan jóvenes, exactamente la misma historia. Uno de los jóvenes era Carl Sagan, que estaba sentado como siempre en las primeras filas, y el otro era Stanley Miller, que como siempre estaba sentado hasta atrás muy tímidamente. Y contaban los dos la misma anécdota, que cuando Urey termina su charla, alguien se levanta y le dice, Harold, ¿sabes tú que hay un bioquímico ruso, no dijeron soviético, era la época de la Guerra Fría, ¿sabes que hay un bioquímico ruso que propone este tipo de atmósfera para explicar el origen de la vida? Urey dijo, no estaba consciente, pero sería interesante investigarlo. Al cabo de unos poquitos meses, de unas pocas semanas, Stanley Miller, que estaba comenzando su doctorado, fue a ver a Harold Urey y le dijo, yo quiero hacer mi trabajo de doctorado simulando las condiciones de la Tierra primitiva. Y Harold Urey le dijo, pues fíjate que no, porque es un experimento muy riesgoso, no sabemos si va a tener éxito y uno le tiene que dar a los estudiantes experimentos o proyectos que tengan una cierta probabilidad de éxito. Insistió uno, insistió el otro, discutieron mucho. Habiendo conocido bien a ambos, me puedo imaginar la terquedad de las posturas de ambos. Y al final Harold Urey le dijo a Miller, de acuerdo, te doy 6 meses para que intentes hacer un experimento que simule estas condiciones de la Tierra primitiva. Y Stanley Miller, que tenía apenas 22 años, diseña el aparato que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla. Las fotografías vienen del laboratorio de William Schoff, que repitió el experimento muchos años después, puso en el matraz de arriba metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua que subía del matraz inferior y se mezclaba con los gases de arriba, y después de apenas unas cuantas horas de estar sometiendo esa mezcla de gases a la acción de las descargas eléctricas, ven ustedes cómo claramente cambió la composición del material que había en el interior del aparato. Stanley Miller lo que hizo fue analizar por cromatografía de gases, cromatografía de papel, la misma técnica que ustedes usaron en la primaria, en la secundaria para ver los componentes de la clorofila, y descubrió que efectivamente se habían formado aminoácidos. Este fue un resultado espectacular que da origen al campo que hoy en día llamamos precisamente la química prebiótica. Y en realidad, ¿cómo sabe uno que es un buen experimento? Bueno, hace varios años a un grupo de colegas se nos ocurrió comparar los aminoácidos del meteorito Murchison con los aminoácidos que se forman en experimentos como el de Stanley Miller. Y se pueden ver ustedes cómo en color azul ven la distribución de distintos aminoácidos que están indicados en el eje de las X y cómo la distribución cualitativa y cuantitativa es prácticamente la misma en el meteorito que en el caso del experimento de Miller, lo cual está validando ciertamente los modelos experimentales con los que trabajamos en el laboratorio.
Pocos años después, en 1960, Joan Oró, un bioquímico catalán que trabajaba en la Universidad de Houston y ya teniendo muy claro el papel de los ácidos nucleicos, demostró que el ácido cianhídrico, que tiene este olor a almendra que todos ustedes habrán sentido cuando usamos crema de almendra o partimos el hueso, no sé cómo lo llaman en Chile, el hueso de los duraznos, de los chabacanos, de los albaricoques, claramente mostró que esa molécula muy sencilla se condensaba en condiciones de la tierra primitiva y da origen a la adenina, que es la misma molécula que vemos en el ATP, es la misma molécula que vemos en el RNA y en el DNA. No les voy a contar todo lo que hacemos en química prebiótica, aunque yo lo encuentro fascinante, creo que soy el único, pero en realidad podemos sintetizar, como pueden ver aquí ustedes, azúcares, componentes de ácidos nucleicos, podemos sintetizar aminoácidos, a veces sintetizamos esa molécula compleja. Este es un modelo, otra vez, de querógeno, pero una de las moléculas más interesantes es la que ven ustedes como una víbora abajo, que se extiende, que es un ácido carboxílico. Y si se dan cuenta, un ácido graso, y si se dan cuenta, ahí tiene un grupo OH, es decir, es un alcohol. Y todos ustedes saben que el alcohol, a los alcoholes les gusta el agua. Es el origen del pico sour o el origen de los cócteles. Mezclo alcohol con agua y se disuelve sin ningún problema. Son hidrofílicos. Pero estas moléculas tienen ese componente hidrofílico y un componente hidrofóbico. Es una molécula con una reacción totalmente esquizofrénica ante el agua. Y eso permite formar en realidad lo que llamamos liposomas, que son gotitas de grasa con una bicapa en donde la parte que le gusta el agua en color azul está en contacto con el medio líquido y la parte que no les gusta el agua está en el interior, una bicapa. Los liposomas todos ustedes lo han visto. Van a las farmacias, van a las tiendas de departamento y verán que en la serie, en la parte de productos de belleza, las señoras y los señores muy discretamente, pero también lo hacen, están comprando cremas hidratantes porque están ricas en liposomas que permiten hidratar la piel. Y esto les permite que los liposomas se fusionen con las células de la piel y la gente sale con un cutis de quinceañera que les dura más o menos 20 minutos, no más, pero demuestra cómo las propiedades de los liposomas son equivalentes en muchos sentidos a las propiedades de las grasas. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Bueno, pensar que en la Tierra primitiva, efectivamente, gracias a la colisión de cometas, de meteoritos, a la acción de descargas eléctricas, a la actividad volcánica, en microambientes como pueden haber sido charcos en las orillas del mar o en las chimeneas submarinas, había una serie de gases que reaccionaron y formaron aminoácidos, los componentes de los ácidos nucleicos, azúcares, lípidos y moléculas hechas de cadenas de estos compuestos. Esto es la sopa primitiva. Y la gran pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo es, ¿qué vino primero? ¿El DNA que se puede replicar o las proteínas que tienen actividad catalítica? Y aquí déjenme hacerles notar, aunque me pase unos minutos, de algo que es muy curioso, que demuestra hasta qué punto la ciencia está inserta en contextos sociales, políticos, ideológicos. En términos generales, mis amigos más conservadores pensaban que el DNA había venido primero y usaban metáforas terribles. El DNA es como el general que gobierna los regimientos de moléculas o es como el gerente de una fábrica, cosas de este tipo. Y mis amigos más bien izquierdosos preferían la idea de que primero habían venido las proteínas porque decían, es lo que Engels dice en la dialéctica de la naturaleza, sin tomar en cuenta que Engels había tomado esa idea en realidad de Haeckel, que era el que la había promovido. Y el debate fue un debate no solo científico, sino también ideológico. ¿Vino primero el DNA o vinieron primero las proteínas? Bueno, probablemente lo que vino primero fue el RNA, que siempre fue el patito feo de la biología molecular, pero que es una molécula que tiene actividad como material genético. Acuérdense que el coronavirus que tanto nos afectó en estos últimos años es un sistema biológico que tiene como genoma RNA. Lo mismo pasa con el VIH, lo mismo pasa con el virus de la polio. Claramente es un material genético, pero al mismo tiempo es una molécula estructural muy importante.
En los años 60, a finales de los años 60, Leslie Orgel y Francis Crick, el mismo Crick de la doble hélice, se dieron cuenta que puedo tener síntesis de proteínas con RNA mensajero, el RNA del ribosoma, el RNA de transferencia y que no necesito DNA para que haya síntesis de proteínas. Y haciendo gala de una intuición extraordinaria, se dieron cuenta que el DNA es una molécula relativamente sencilla, como una especie de columna barroca, que lo único que sabe hacer es replicarse y ya, mientras que las proteínas, como la polimerasa que ven exactamente abajo del letrero, es una molécula que tiene una estructura terciaria muy compleja y que el RNA adopta estructuras terciarias que permiten en principio suponer que va a tener actividad catalítica. Hicieron en 1968 la propuesta de lo que ahora llamamos el mundo del RNA, que en la Tierra primitiva había surgido RNA que se podía replicar, que catalizaba para RNA catalítico. Y este es un ejemplo maravilloso, no solo de conocimiento de la biología molecular, no solo de una perspectiva evolutiva, sino también de algo que cuesta mucho trabajo enseñar y aprender, que es la intuición biológica. Con esto proponen la idea del mundo del RNA y en realidad ahora con toda certeza decimos que efectivamente las moléculas de RNA almacenan información genética igual que el DNA, con menos eficacia y catalizan reacciones químicas igual que las proteínas, también con menos eficacia que las proteínas, pero tienen las dos propiedades y esto nos permite cambiar entonces nuestras ideas sobre el origen de la vida para suponer que en el planeta hubo una síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, que esto llevó, no sabemos cómo, al mundo del RNA y que del mundo del RNA aparecieron células con DNA, RNA y proteínas. ¿Apareció una sola molécula de RNA viva? No. La vida no se puede reducir a una sola molécula. Probablemente había liposomas con distintos tipos de molécula y hay que pensar que la sopa primitiva era una especie de Wunderland, como dicen los alemanes, químico, en donde había una enorme cantidad de distintas especies químicas mostrando distintos tipos de reacciones. ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, que es muy fácil sintetizar la sopa primitiva, la encontramos en meteoritos, en asteroides, en cometas. No sabemos cómo llegar de la sopa primitiva al RNA. Claramente el papel que tiene el RNA en la síntesis de proteínas en el ribosoma me dice que en un mundo de RNA fue donde surgieron las proteínas y el DNA, a pesar de la reputación tan espléndida que tiene, llegó tarde en la evolución. ¿Se dan ustedes cuenta que ahí hay un interrogante? En realidad hay muchas interrogantes cuando estudiamos, cuando tratamos de describir el origen de la vida. No entendemos del todo cómo surgió la vida en la Tierra, pero ahora podemos hacer preguntas muy específicas y estarán de acuerdo conmigo que para entender el pasado y predecir el futuro no solo es importante tener respuestas, sino que es esencial tener las preguntas adecuadas. Muchas gracias. Bien, le damos un fuerte aplauso entonces, más fuerte ahí a don Antonio Lascano, al doctor Antonio Lascano. Muchas gracias, profesor, por su presentación.